Bendiciones, hermano que me escuchas, amigo que me oyes. Gracias por dedicarme un poco de tu tiempo. Estamos en un momento donde las personas nos podemos comunicar rápidamente por medio de la tecnología. Y yo sé que muchos de los videos que he hecho han estado circulando en las redes. Gracias por animarnos, gracias por orar por nosotros. Un saludo a mis familiares de Ciudad Juárez, de Chiapas, de La Gloria, de Arriaga, a mis amigos. Gracias porque siempre me están animando. Algunos de ellos he recibido mensajes donde me animan a seguir y están orando por nosotros. Gracias, hermanos. También a los hermanos de aquí de Estados Unidos, gracias por su atención, gracias porque nos han abierto las puertas de su hogar para poder escucharnos, para poder platicar y para poder tener con muchos de ellos una bonita amistad. Hoy estamos a 14 de septiembre, ya estamos a mediados de mes y si Dios lo permite, muy pronto culminaremos el año 2025 y estaremos comenzando un nuevo año, si así Dios lo permite. Bueno, hoy es día domingo, muchas personas se reúnen el día de hoy para alabar, para bendecir, para congregarse como iglesia, para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El motivo principal por el cual los cristianos nos reunimos es para bendecir el nombre de nuestro Señor, para exaltarlo, para enaltecerlo, para adorarlo. En fin, yo sé que muchos de nosotros ya sabemos el motivo por el cual asistimos a las iglesias. Pero el día de hoy quiero traerte el Salmo 150. Yo sé que es uno de los salmos que a lo mejor se escucha mucho, se ha leído mucho, pero quiero compartir contigo. Quizás el día de hoy aprendamos algo diferente. Quizás hoy aprendamos que el salmista nos anima, nos exhorta para alabar a ese Dios que es eterno y que sus promesas y sus bondades, sus misericordias y su bondad son para siempre, son eternamente y para siempre. Ese es el Dios que nosotros adoramos y tenemos. Dice el Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpas, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe, ajá, aleluya. Este es uno de los salmos que nos exhortan, nos animan a alabar el nombre del Señor. ¿Qué cosa es alabar? Bueno, alabar es darle la gloria, darle la honra, darle la alabanza al único Dios verdadero. Pero en el capítulo 150 de Salmos, esa palabra alabad se repite 11 veces, lo que hace un énfasis muy importante en este capítulo, porque si vamos al primer versículo, dice alabad a Dios en su santuario. En este tiempo del salmista hay un templo donde ciertas personas solamente pueden entrar al santuario. No es todo el pueblo. Habían ciertos lugares para cada grupo. Por ejemplo, había un lugar específico para los sacerdotes, para la tribu de Leví. Habían otros donde solamente podían entrar aquellos que iban a ofrecer sacrificio. Y estaban los atrios, el lugar donde era un poco más general. Pero pisando solamente el atrio, casi entrando al atrio, empezaba la adoración a Dios. Hoy, gracias a Dios, no tenemos esas restricciones. Dios ha dado un libre acceso a toda persona que se acerca a Él confiadamente para alabarlo y bendecirlo. Hay muchas personas que piensan que pueden alabar desde su hogar, desde su casa. Bueno, en cierta parte es así, pero Hebreos nos exhorta y nos anima a no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es que en esa parte donde nos congregamos es cuando Dios hace su presencia a su pueblo. Esa es
lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Dios había prometido habitar en medio de su pueblo, en medio de un tabernáculo, en medio de un templo. Gracias a Dios, hoy Cristo mismo nos ha prometido vivir en nosotros. Pero es necesario que nosotros alabemos en nuestros lugares de congregación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos todos aquellos que hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Entonces, la primera exhortación, el primer ánimo de este salmista es: alabad a Dios en su santuario. Luego dice: alabadle en la magnificencia de su firmamento. Es decir, el firmamento son los cielos. Los cielos, lo que podemos ver. En otras palabras, si vemos el cielo, es que hubo un creador, alguien lo puso ahí. Entonces, la segunda animación, la segunda vez que nos dice el salmista, alabadle en la magnificencia de su firmamento, es porque podemos ver todo lo magnífico y grande que Dios ha hecho al hacer los cielos. Por ahí se dice que tenemos varias etapas de cielo. En realidad no sabemos cuántas. Lo que sí sabemos es hasta donde nuestros ojos nos permiten ver. Bueno, esa magnificencia, esa grandeza de Dios al crear los cielos merece que Él se lleve la gloria. Pasamos al verso 2, dice: alabadle por sus proezas. Es decir, las grandes maravillas que Dios ha hecho. El salmista había experimentado los milagros de Dios, había experimentado la grandeza de Dios por medio de los milagros, de todo, desde el inicio de la creación, todo lo que Dios había hecho. El salmista nos recuerda eso: alábenle a Dios por todas sus proezas, por todos sus milagros, por todo lo que Él ha hecho. Ese era el motivo por el cual nosotros también nos incluye, porque día a día el Señor hace proezas con nosotros, hace milagros en nuestra vida. El hecho ya de despertar un día más es un regalo que Dios nos ha dado. Y luego el verso 2 dice: alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Esa palabra muchedumbre es la palabra que nosotros pudiéramos traducir por sus múltiples, por sus enormes cantidades de grandeza. No solamente el Señor es digno de ser alabado por sus proezas, sino por su grandeza. Hay algo incomparable en Dios, no lo podemos comparar con nadie. El Señor es único, Dios es solamente uno. Eso hace que el Señor sea diferente a dioses que se quisieron levantar durante el Antiguo Testamento y durante el Nuevo Testamento. Y en nuestra época hay veces que las personas ponen a sus ídolos a comparar con el Señor. Bueno, el Dios Todopoderoso no tiene comparación, es inigualable. La verdad es de que solamente Él merece la gloria y la honra. El verso 3 comienza una exhortación. Esto no es una instrucción como nosotros debemos hacerlo. Recordemos también que en el Antiguo Testamento Dios había formado por medio de los sacerdotes, por medio de los reyes, por medio de los profetas, había constituido cantores. Habían aquellas personas que se estaban preparando para ocupar cierto lugar en el santuario, para la alabanza, para los cantos. Ahora, yo quiero entrar aquí en un punto muy importante, porque cantar no es la adoración completa de una persona. Eso es parte solamente. Y en los cantos no debe de ir dirigido a una persona, no debe de ir dirigido a un animal, no debe de ir dirigido a un lugar. No, nuestros cantos tienen que cantar la grandeza del único Dios verdadero. Él es el centro de toda alabanza. El verso 3 no es una instrucción cómo hacerlo, sino que solamente es una exhortación a hacerlo. Y ahorita voy a dar ese punto. Dice el verso 3: alabadle a son de bocinas, alabadle con salterio y arpa. Les decía hace ratito de que se habían constituido cantores, músicos para este servicio. Y yo les decía que esto no es una instrucción, porque hay iglesias
donde no tienen músicos, donde solamente se utiliza la voz para alabar al Señor. Eso no impide, la música no impide que no se haga la adoración de esta manera, la alabanza a Dios. En otras palabras, podemos usar nuestros labios, nuestra boca como instrumentos para alabar a Dios. Luego dice el verso 4, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Es decir, este era el equipo, estos instrumentos, era el equipo que usaban estos cantores, estos músicos. Si nos damos cuenta ahí, había una preparación especial, un grupo de personas que se dedicaban a prepararse para este trabajo. El salmista, David, era un músico que tocaba el arpa. Él se había preparado y él quería que las futuras generaciones alabaran a Dios con este tipo de instrumentos. Es más, en la actualidad tenemos un sinfín de instrumentos. Ahora, recordemos esto, los instrumentos no son inanimados, solamente son eso, instrumentos. Somos nosotros los responsables de integrarlos o no integrarlos. Hay grupos donde no permiten que los instrumentos se toquen en la iglesia porque los consideran mundanos. Bueno, hay otros grupos que no tienen ningún problema con este tipo de meter instrumentos a la adoración o a los cantos. Bueno, la verdad es que la Biblia tampoco nos da esa restricción en el Nuevo Testamento, porque no aparece ningún mandato que diga que los instrumentos no se deben de incluir en la alabanza. Dios nos ha dado esa libertad. Somos nosotros los responsables de cómo usar estos instrumentos para la honra y gloria de Dios. Es un tema bastante amplio, bastante complejo, porque hay grupos donde estrictamente prohíben la adoración con instrumentos. Pero el salmista nos está animando, exhortando a que adoremos, alabemos a Dios. Si tienes pandero, si tienes arpa, si tienes címbalos resonantes, si tienes bocina, hay que alabar a Dios. Si no los tienes, hay que alabar a Dios. La importancia de toda adoración es un corazón sincero que verdaderamente y genuinamente alabe el nombre de su Dios. En Romanos 12:1, el apóstol Pablo dice que nos presentemos nosotros como un sacrificio vivo, que ese es nuestro culto racional. Bueno, en el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Pacto, ya después de la presencia de Jesús en la tierra, somos nosotros los que nos convertimos en esa ofrenda especial a Dios. Ahora te pregunto, tú, si eres un creyente, tú eres una ofrenda. ¿Eres una ofrenda grata ante Dios? ¿Te presentas con olor fragante ante Dios? Porque lo que el Antiguo Testamento nos decía era de que una ofrenda que no era grata a Dios tenía que pasar por varias inspecciones de los sacerdotes. Al momento en que encontraban un defecto en las ofrendas, era rechazado. Bueno, eso se esperaba de los sacerdotes. Con el tiempo también esto se fue corrompiendo, pero originalmente la ofrenda tenía que ser perfecta. Es por eso que Jesús viene a tomar nuestro lugar como la ofrenda perfecta, porque el hombre era incapaz de ofrecer una ofrenda perfecta, limpia y pura. Bueno, hasta aquí te he dado motivos. Yo sé que es un tema muy amplio, hay mucha tela de donde cortar, pero regresando al Salmo 150, el salmista cierra con lo siguiente, dice: todo lo que respira, alabe, aleluya. Entonces, es una exhortación a todas las personas que tenemos aliento de vida. Es más, los animales también tienen ese aliento de respirar, todo lo que respira. Los animales, a su manera, glorifican a su Creador. Nosotros, que somos personas racionales,
Por ahí algunas personas creen que somos animales racionales. No, la Biblia nos enseña en Génesis que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Somos diferentes a los animales, definitivamente. Entonces el salmista dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Eso, hermanos, ese es el motivo por el cual nosotros debemos de alabar al Señor. Un día, ese aliento de vida, esa respiración que nos mantiene con vida, va a ser quitada de nosotros. Pero durante el tiempo que lo hicimos, ¿cuántas veces adoramos a Dios? ¿Cuántas veces le dimos la honra a Dios por lo que tenemos, por ser el proveedor de todas las cosas? Todo lo que poseemos, todo lo que existe, nada es nuestro, nada le pertenece al hombre, todo es de Dios. Y es por eso que hoy te animo a que le des la alabanza a Dios. Alábale al Dios único y verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Bendiciones, hermanos, que Dios te bendiga y te guarde.